Estamos aquí en Sutatausa, bienvenido aquí a conocer nuestro municipio. Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Ángel y mi canal Ángel por el Mundo. Cuentan los campesinos de esta tierra que entre los farallones se escuchan los llantos de los más de 5.000 indígenas que se suicidaron aquí. Sutatausa es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia de Ubaté, a 88 kilómetros de Bogotá. Tiene una altitud de 2.550 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una población aproximada de 5.564 habitantes. Allá por el año 1541, los indios tausas y los sutas se sublevaron por los malos tratos que recibían de los encomendadores españoles. Y es lógica la afirmación al decir que el pueblo sutatausa proviene de la fusión de estas dos aglomeraciones indígenas, Suta y Tausa, hecho que ocurrió en 1762. Este pueblo es famoso por muchas cosas. En primer lugar, por su arte rupestre y sus pinturas murales. También por su historia, por el deporte y la aventura, por sus farallones, el campismo y la recreación. También tienes la oportunidad de ser minero por un día a más de 600 metros bajo tierra. Puedes conseguir aquí artesanías y trabajos en madera, y sus pictogramas seguramente te van a deslumbrar. Este municipio cuenta con más de 80 rocas pintadas en color rojo ocre y en blanco y negro, y tiene la única plaza de toros de Colombia que es abierta al público. En esta tierra puedes visitar uno de los conjuntos doctrineros mejor conservados de Colombia, creado en honor a Juan Bautista, declarado Monumento Nacional y Patrimonio Cultural. Es un ángel custodio. Este es un ángel custodio. Ángeles custodios son los protectores o guardianes de los arcángeles o santos de rango mayor. Si nosotros tenemos un ángel de la guarda, ellos también tienen quien los cuide. ¿Listo? Entonces, ya que estás con la cámara, si te acercas a los ojos, vas a ver que es como si todo el tiempo te observara. Si les generas brillo, ellos dan la impresión de que te están vigilando. Si les pones luz, hacia donde va la luz, lo observa, ¿verdad? Entonces, en la antigüedad, como no existía luz eléctrica dentro del templo, ¿cierto? O no existía la luz eléctrica, les colocaban los candelabros con veladoras. Y el muisca del indio, al ingresar al templo, veía esta imagen brillándole los ojos. Él se asustaba, porque él sentía que alguien lo estaba vigilando. ¿Sí? ¿Desde qué año es esta escultura? Estas esculturas finales del siglo XVII. Estos son andas.
Las andas se utilizan en la Semana Santa, para la procesión del día viernes. La de abajo de hace 80 años, la de arriba la más reciente, diseño de barcaza, porque la comunidad quiso darle la connotación de que Cristo era el pescador de hombres. Entonces se posaba la imagen y se iba en la procesión. Actualmente ya no se utilizan, pero están acá, conservación. Las campanas, ¿Y esta campana? Campanas de 1800, eran las que tenía esta torre. La torre es de 1800, el templo de finales de 1500. Cuando se construye esta nueva torre, se colocan estas campanas. Esta, la más pesada, 450 kilos de peso, con su correa original, que es el cuero de ganado. ¿Eran las campanas de la misma iglesia? De esta, sí. Es que estas se retiran, pues ya como pueden ver el desgaste, y se colocan las que tiene actualmente. Pero pues fue con las que cuando se construyó la torre en 1800 se inició con estas campanas. ¿Esta iglesia en qué año fue que se construyó? Finales de 1500. Ya más de 400 años de construcción. Y las pinturas descubiertas ahorita en 1989, cuando se inicia el proceso de restauración del templo, de al caerse el pañete se descubren las pinturas murales que tiene, porque estaban cubiertas por un pañete posterior. En algún momento alguien los mandó pañetar sin darle importancia y se encontraban todos estos cuadros dentro del templo. Todos estos cuadros estaban dentro del templo. Y ya una vez se descubren las pinturas se retira para dejarlo original. Un lienzo de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de los colombianos, se envía al municipio de Sutatausa en 1872. Este es un lienzo de la Virgen de Chiquinquirá. Una réplica, sí, señor. Los vasos que hay son del siglo XIX y XX, algunos de ellos pues ya desgastados, ¿cierto? Por la antigüedad. Este es el lienzo de San Buenaventura, patrón de los secretos de confesión. En su época la corona le contaba los secretos, tanto al rey como a la reina. Y dicen que el rey quiso saber los secretos de la reina, pero él nunca los contó, por lo que lo mandaron a asesinar ahogándolo. 300 años después de su muerte hacen una exhumación de su cuerpo, entre un grupo de científicos sacerdotes, y encuentran que el cuerpo estaba deteriorado, pero su lengua estaba intacta, impoluta, que nunca reveló secreto alguno. Estaba gris, pero al contacto con el aire volvió a quedar rojiza, como una lengua viva. Por eso es el patrón de los secretos de confesión. Este nicho dañó la pintura principal del templo. Como les digo, tenía un pañete. Entonces, en algún momento mandaron a hacer un nicho para posar una imagen, sin saber que existían las pinturas murales, y se dañó la pintura más grande con este nicho. Acá estos cuadros de la parte alta fueron de los primeros que llegaron para evangelizar, ¿cierto? Y los conocemos como la unión de dos mundos. ¿Por qué la unión de dos mundos? Son lienzos, imágenes muy católicas, ¿verdad? Pero con una característica especial, que tienen simbologías: sol, luna, estrellas. Acá en este, Goran Chanchara, que se representa con una espiral. Goran Chanchara fue el hijo del sol, engendrado en una mujer de Huachetá, otro municipio acá de la provincia, que después de 9 meses dio a luz una esmeralda. Y esta esmeralda, al estar dentro en su pecho, se convierte en un bebé, el cual crece y se va de aldea en aldea evangelizando, hasta llegar a Sogamoso, donde se le construye un altar al sol. El sol baja y se lleva a su hijo Goran Chanchara. Entonces es una historia muy similar a la de Jesucristo. Y de eso se basaron los españoles y los franciscanos para evangelizar. Les dijeron: mire, él es Goran Chanchara, y le colocaron el símbolo de Goran Chanchara para evangelizar. Por eso es la unión de dos mundos. Este museo ya tiene más de 25 años de funcionamiento. En 1989 se inicia la restauración del templo y se decide retirar todos estos elementos. Estando libre este espacio, se construye este museo. Ese lienzo es un lienzo de La Dolorosa. Había sido hurtado, se logró recuperar, y pues el desgaste es por... ¿De qué año es el lienzo, más o menos se calcula? Este lienzo tiene que ser del siglo XIX, final del siglo XIX. Y algunos de nuestros abuelitos cuentan que ellos sí vieron este lienzo cuando niños, pero ese lienzo estaba botado en el jardín, utilizado para secar verano. Ese busto es como una muestra de lo que se enfocaban anteriormente, ¿no? Se basaban más que todo en el rostro y las manos. El resto del cuerpo era algo muy básico, muy vasto, en madera y materiales de yeso, con papel y telas. Y pues como iba a estar cubierto por un vestido, un velo, pues no era necesario un diseño en sí muy
estructurado, simplemente el rostro y las manos. Lienzo de la Virgen del Carmen de 1781, formó parte de la Revolución de los Comuneros en 1782, fue ultrajado, maltratado, pero gracias a esa revolución y este lienzo se inicia todo el proceso de la firma de capitulaciones que se generó con los comuneros. Sí. La idea de ellos era destruirlo en sí. Ya se restauró, por eso pues se ve más nuevo. Pero en sí es de 1781. Estos son los libros de los cantos. De los cantos y liturgia en latín. Parte de la Eucaristía todo en latín, que era como se evangelizaba anteriormente, como llegó la evangelización, con facturación algunos de ellos de 1921. El elemento que es en la parte alta, un tenebrario. El tenebrario se utilizaba en la Semana Mayor para la bendición de la luz. Al no existir luz eléctrica, se utilizaban estos elementos como las velas, se apagaba toda la luz del templo, el templo quedaba totalmente a oscuras y utilizaban tapas, latas, cosas que hacían fuertes estruendos y asustaban a las comunidades, a los nativos. Los asustaban haciéndole entender que era el momento de las tinieblas. Un armonio patentado en París, Francia, en 1846, llega sobre 1886 al municipio, con sus partituras originales escritas en líneas de 3 y de 4 y no de 5 como es actualmente la escritura musical, ¿no? El armonio, a diferencia del piano, funciona por botellas de viento y no por cuerdas, entonces es muy similar a un acordeón. Entonces, ¿Y funciona todavía? Funcional aún, entonces se genera presión. Estas vestimentas formaron parte de un sacerdote que duró más de 20 años en el municipio, muy querido por la comunidad. Se utilizaban para el transporte del agua. Transporte de agua, sí. No existía pues, la red eléctrica, la red fluvial de aguas dentro del municipio, todo salía desde un pozo principal y pues además de que se lo regalaban al padre, lo utilizaban pues, para el transporte de agua hacia el templo. Sutatausa en sí en lengua nativa se conoce como pequeño tributo. Suta, el pequeño, el más pequeñito, el sute de la camada, como se dice tradicionalmente en la comunidad, y tausa tributo, pequeño tributo, Sutatausa. Municipio con más de 400 años de historia gracias a su conjunto doctrinero. Es un conjunto doctrinero que es catalogado como patrimonio histórico, ¿cierto? Porque tenemos 4 de los 5 elementos utilizados durante todo el proceso de evangelización en la época. ¿Cuáles son los 4 elementos? 1, la plaza abierta, que es una plaza donde reunían a las comunidades y donde empezó todo el tema de la evangelización. ¿Cómo? Con el segundo elemento, que son las capillas posas, las pequeñas capillitas que van a encontrar en el parque, donde posas, porque posaban una imagen y por medio de esa imagen empezaron a evangelizarlos. Les enseñaban quién era la Virgen, quién era Jesús, los apóstoles y todo el proceso de lo que eran las procesiones. Entonces ellos hacían la procesión en sentido contrario a las manecillas del reloj. Iniciaban en ese extremo, iban capilla por capilla hasta llegar a esta parte que es el tercer elemento, el atril, desde donde el sacerdote daba la misa de espaldas a la comunidad. Característica especial de este atril, que tiene 10 escalones, probablemente representando los 10 mandamientos. ¿Listo? Una vez ellos aceptaban la fe católica y se bautizaban, podían ingresar al cuarto elemento, que ya era el interior del conjunto, del templo. Y el quinto elemento es una cruz atrial, una cruz en roca grande colocada en la parte externa del templo a un costado. Acá pues no tenemos registros, o en sí la cruz probablemente nunca llegó, o si llegó no se registró, entonces nos faltó ese quinto elemento, pero tenemos 4 de los 5, por eso pues patrimonio. En sí Sutatausa, pues además de tener su historia acá dentro de lo que es el conjunto, también tenemos la historia de los farallones, un lugar donde hubo un sufragio de más de 3.500 habitantes que se lanzan al vacío huyendo de la opresión española. ¿Listo? Esos farallones se les hace unas caminatas a ese lugar por donde se les cuenta porque es el camino real, donde fue el sufragio, pero también se va a encontrar durante el trayecto varias rocas con pintografía muy nativa, pintogramas que representan pues todas las tradiciones muiscas, las tradiciones nativas que hemos tratado de conservar. El municipio tiene más de 84 rocas encontradas, algunas de ellas ya pues maltratadas tristemente por personas que no valoran y no tienen conocimiento de esto, pero pues la idea es
entre toda la comunidad actualmente se está tratando de conservar. Se creó una escuela de formación turística donde se capacita a la misma población y todos ahora, la mayoría se están uniendo mucho en este proceso de conservación histórica del municipio y de lo que son los farallones, las pintografías, la historia en sí del conjunto. Vas a ir rodeados pues de la economía que tiene el municipio, que actualmente pues es la minería y la agricultura. En algunas partes todavía algunos de nuestros campesinos siguen cuidando ganado, siguen cultivando, pero en gran parte se ha movido hacia la minería. Bueno, el cementerio ¿Sabe en qué principal, año se fundó el cementerio? en sí este cementerio no es muy antiguo, ¿cierto? Pero sí es uno de los más grandes. A pesar de que el municipio es muy pequeño, el cementerio es demasiado grande. El cementerio tiene una piedra que es conocida como la Piedra del Diablo, ¿cierto? Una piedra que tiene también pintografía, ya algo borrosa, pero que hemos tratado también de conservarla, ¿cierto? Además de esta, pues están cercana a ella, está por ejemplo los tejos del diablo. Todo esto rodeando pues las historias y los mitos que nos contaban nuestros ancestros sobre el paso de que el diablo venía con sus tejos jugando y que lo tomó el sol y quedó ahí en esa parte. Los conjuntos doctrineros se crearon para intentar convertir a los indígenas al catolicismo. Se erigieron templos enclavados en espacios y plazas abiertas. Este templo tiene un gran valor artístico y su principal tesoro está en sus paredes. Murales de 4 siglos de antigüedad, pintados con la técnica del temple. Esta iglesia es una verdadera joya. Aún conserva la puerta original de la entrada. Estos murales muestran la pasión y vida de Jesucristo. Los misioneros se apoyaban en las imágenes para enseñar la religión a los nativos. Y caminando por estas empedradas calles, recordamos cómo la evangelización implicó métodos más allá de los ya de por sí reprochables procesos de negación cultural. La fe impuesta con fuerza y rumores o verdades sobre torturas. Todas estas cosas hicieron que más de 5.000 indígenas subieran a estos farallones a lanzarse antes de verse sometidos a una segura esclavización. Y ahora seguimos caminando y nos dirigimos al cementerio del pueblo, porque siempre los cementerios tienen algo que contar. Y vamos a entrar ahora al cementerio de Sutatausa. Estamos aquí en Sutatausa, bienvenido aquí a conocer nuestro municipio, pueblo colonial, histórico por excelencia. Colonial porque tiene sus 4 capillas laterales allá frente a la iglesia, en cada esquina de la plaza una, capillas doctrineras. ¿Doctrineras por qué? Porque fueron de la época de cuando habitaron los muiscas, según la historia, y entonces a ellos los enseñaron, con una casica que hay, les enseñaron la religión, ya los llevaron a la religión católica. Ahorita nos encontramos aquí dentro del cementerio, un cementerio que esta parte, como puede observar acá, estas 4 tumbas son tumbas antiguísimas, toda esta parte es antigua, de aquí para arriba sí es renovado, más nuevo. ¿Qué más le comento acá? Pues es así un cementerio que hay. ¿Qué es lo principal que tiene este cementerio? Lo principal que tiene en este momento son estas tumbas coloniales, estas tumbas que son de mucho tiempo hacia atrás. Tenemos la piedra, esta piedra está situada con la imagen de nuestro Señor resucitado,
que también tiene unos signos, ahorita vamos hasta ahí cerquita para grabar y filmar unos signos jeroglíficos, signos de los indígenas, todo eso. Tiene los años de los años. Aquí hay otro distinto, por ejemplo este acá parece un romboya, eso de ahí. Y aquí por arriba sí hay varios. Por ejemplo, si yo voy por ejemplo a un campo, este es un campo santos, con una cuestión de pronto de alguna mala pensamientos, pues de pronto ahí sí, si les parezca algo. Otra, de pronto, yo estoy haciendo, por ejemplo, aquí moviendo estos ladrillos, un machucón. En el trabajo afuera uno lo que hace es renegar, acá no. Si yo me machuqueo, me corté, lo que sea, rece más bien. El proceso para evangelizar a los indios comenzaba en la plaza principal del pueblo. Eran todos obligados a llegar al lugar. El espacio abierto era para que los indios fueran perdiendo el miedo, para después llevarlos al espacio cerrado del templo. Y ningún indio podía entrar al templo sin estar bautizado. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho aún y déjame un like que es muy importante. Un abrazo grande para todos.